Hola, bienvenidos a este curso de rescate acuático. Mi nombre es Jason Quiseno. Hago parte de la brigada profesional del consorcio CC hace 7 años. Pertenezco a la institución Bomberos Colombia. Hago parte de las unidades del municipio de Guatapé. Y en temas de rescate llevo ya más de 15 años, creo que ya 20 años en esta linda profesión y haciendo parte pues de rescate como tal, más experiencia como tal en el buceo y rescate en temas de aguas confinadas y algo pues de experiencia en temas de piscinas y ya algo también me ha tocado en ríos, más bien poco, pero sí me ha tocado también algunos rescates y algo de experiencia con temas de ríos. Eh, Vamos, como les digo, a ver un poco lo, lo que se trata un poco del rescate acuático. No vamos pues a decir que este curso vamos a ir unos expertos y rescatamos y hacemos muchas técnicas porque realmente este tema es más de práctica y más de estar en los espejos de agua y tratar de simular situaciones. Pero la realidad, todo lo que se aprende en temas de rescate acuático, cuando uno va aprendiendo y cuando uno va cogiendo experiencia o estando con todos estos temas de rescate y afrontando situaciones malucas con el agua, trata uno de, por lo menos, y estar lo más alejado posible del agua y tener muy poco, pues, como vivir ese tipo de experiencia, porque sí se expone uno mucho. Pero bueno, aquí vamos a mirar un poco de qué podríamos hacer en caso de que nos vamos enfrentados. Y lo más importante, mucha prevención, trabajarle a la prevención, buscar que no nos tengamos que ver expuestos ni tener que afrontar ninguno de estas situaciones. ¿Qué es el rescate acuático o salvamento acuático? Se podría pues definir con una de esas dos palabras, rescate o salvamento acuático. Y lo definimos como el conjunto de conocimientos, normas y destrezas empleados para la efectiva vigilancia, protección y atención de las personas que acuden a las diferentes áreas acuáticas y que pueden caer en una situación de peligro. Como ya sabemos, pues nosotros estamos construyendo una hidroeléctrica. Yo creo que espejos de agua tenemos muchos y nos vemos afrontados muchas veces a ellos y a veces se nos pasa por alto el riesgo tan inmenso que es tener un trabajo en un frente de trabajo, en un frente como tal, valga la redundancia de trabajo. Y a veces estamos por ahí en las piscinas de lodos, cerca, haciendo trabajo cerca al río Cauca, cerca al embalse que ya lo tenemos también. Eh, de pronto en Villaluz también tenemos ya, hay una piscina y a veces en nuestros ratos de ocio y recreo nos vemos expuestos siempre a estos espejos de agua y muchas veces no sabemos y no tenemos el antes que podemos vigilar y controlar antes de que nos pueda caer un trabajador al agua y muchas veces o la mayoría de veces no con la indumentaria adecuada en caso de que se vayan al agua o en caso de que haya pues un accidente pues por inmersión en estos espejos de agua. Entonces la prevención es lo más importante en esos espejos acá. Y lo que yo siempre digo, nosotros los colombianos, la mayoría de nuestros paseos, por no decir el 70 al 80% de nuestros paseos casi siempre van al agua. Siempre todos queremos el de ir a una piscina, irnos para el charco, para la represa, para el río, para el mar. Entonces todos nuestros paseos son programados casi siempre al agua. Pero no tenemos un plan de emergencia, un plan de rescate ni en nuestros paseos con la familia. Entonces, desde ahí parte de que a veces sabemos que nosotros como seres humanos no estamos adecuados ni nacimos con la habilidad de estar o la capacidad de estar mucho tiempo en el agua. Hemos ido generando destrezas y todo este tema para el disfrute o muchas veces el trabajo acuático, pero si descuidamos un poco nuestro plan de emergencia o plan de rescate, podríamos decir. ¿Cuántos empacamos? Lo primero que se nos viene a la mente es decir, bueno, vamos a empacar la olla para el sancocho, el licor,
una cantidad de cosas, pero nunca pensamos en que necesitamos una cuerdita de 10 metros, que necesitamos un chaleco, que necesitamos una boya, que necesitamos algo para en caso de que nos pase una emergencia en uno de estos espacios acuáticos, ¿qué vamos a hacer? No pensamos en eso, simplemente pensamos en cómo a pasear o simplemente pensamos que tenemos que hacer una actividad cerca a uno de estos espacios de agua, pero no pensamos en que una persona puede entrar en contacto a veces improvisto con estos espacios de agua y no sabemos qué hacer. Eh, Vamos avanzando pues en tema y ya vamos mirando pues como todos estos temas. Pero entonces determinemos que vamos a tener algunas normas, pero normas de decir, de cumplir cuando estamos en temas de estos, al momento pues de tener unas actividades acuáticas o no necesariamente acuáticas. Muchas veces estamos en la balsa, ¿cierto? Haciendo actividades allá con el equipo de redes industriales, una soldadura puede ser, o un arreglo, un mantenimiento de una bomba de esas, pero cuáles esas normas que tiene que tener el trabajador en el momento de hacer ese trabajo ahí, esos conocimientos de la profundidad de ese embalse ahí, las destrezas, saben nadar, no saben nadar, si saben nadar, cuál del equipo va a estar en vigilancia todo el tiempo, una vigilancia efectiva donde si alguno de los colaboradores se nos precipita, se nos va al agua, cómo la vamos a lanzar, si tenemos los aros, no tenemos los aros, eh, tantas cosas que nos pueden presentar ahí. Hay una normatividad muy poca, realmente en Colombia en temas de rescate acuático es muy poco lo que podemos de dónde sacar o determinar, pero actualmente en Colombia hay una ley que está en vigencia, ¿cierto? La 1209 del 2008, por la cual se establecen las normas tendientes a brindar seguridad y adecuar las instalaciones de piscinas con el fin de evitar accidentes, problemas de salud y proteger la vida de los usuarios de estas, sin perjuicio de lo que dispongan otras normas, que, con carácter concurrente, pueden serles de aplicación. Por consiguiente, para dar un adecuado cumplimiento de la ley, la entidad encargada de certificar a los salvavidas para desarrollar sus labores en piscinas y playas en Colombia es el SENA. ¿Por qué le digo en el tema de rescate acuático es muy vago? Porque lo limitan mucho y casi que esta ley salió con la necesidad de tantos accidentes en las piscinas, tantos niños ahogados, tantos adultos mayores, tanta gente pues con accidente en este tipo de piscinas, más temas de recreación como tal genera pues la alta accidentalidad y ahogamientos que se ven en Colombia. O sea, esta norma pues como tal, pero muy dado al tema de las piscinas y las playas en Colombia, ¿cierto? Pero para los otros espacios acuáticos como ríos, embalses, charcos, lagos, una cantidad pues de sitios, y no solo hablar de espejos de agua como tales, sino tanques y otra cantidad de pozos y cosas donde se puede generar actividades, ¿cierto? Laborales para muchas empresas y más esta también tiene tantos espejos de agua para muchas actividades, ¿cierto? Y no solo hablar de agua, sino otros líquidos también, porque la persona también puede generar ahogamientos en otros líquidos cuando los tenemos en estanques y tanques de gran tamaño, ¿cierto? Muchas veces, pero en temas de normatividad es muy poco. Pero sí el SENA pues tiene unos cursos, son 4 cursos que ellos dictan y cada uno con su nivel de, de certificación para temas de ser pues como salvavidas a nivel Colombia, pero lo limita mucho como tema a piscinas y playas. Ya la Armada pues es como la encargada y también pues otras entidades para la navegabilidad en estos embalses, navegabilidad en las piscinas, perdón, en el mar y en otros espejos de agua pues ya más grandes hay otro tipo de normas, pero el tema del salvamento y rescate acuático está muy limitado pues como a nivel Colombia. Ya para eso pues sí generan pues unos cursos y esos cursos pues sí los dicta como el SENA para como tal certificar las personas para ser rescatistas y salvavidas en nuestro país. Hay una cantidad de situaciones de riesgo que nos podemos ver afrontados en caso tal de que se nos genere pues un accidente acuático, una persona pues en temas de inmersión que las podemos controlar y evitar si tenemos precaución, prevención y si le trabajamos
lo más importante a la prevención, siempre en temas acuáticos, lo más importante es la prevención, porque ya la atención como tal es incierta, la atención como tal a veces genera más peligros, genera más muertes, genera más una cantidad de problemas a nivel de rescate, que por mucho que nos preparemos, como les digo, cada día le, le da uno más temor muchas veces hacer un rescate en el agua que en otras situaciones, verse afrontado en el agua es bastante complejo. Esta situación puede ser la falta de respeto a las corrientes rápidas o mareas, ¿cierto? La confianza de meternos en estas corrientes rápidas o no vemos el peligro que nos puede generar una corriente de estas, o en el mar muchas veces las corrientes no las percibimos y nos dejamos muchas veces dejar llevar de la emoción y la adrenalina y nos vamos dejando llevar de esas corrientes, o nos generan mareas altas y por cambios climáticos y es inmediato, ¿cierto? Entonces esa falta de respeto a esto genera bastantes accidentes y nos presentan muchas situaciones de riesgo. También los peligros submarinos ocultos, tales como rocas, troncos, lodos y vegetación. Siempre es mejor seleccionar un lugar seguro para nadar. La experimentación suele ser peligrosa. Cometemos ese error de que muchas veces nos vamos a pasear a sitios que no conocemos, sitios de pronto algunos que ya mucha gente o conocemos de que mucha gente va allá o que todo el mundo conoce, qué sitio tan bonito, vamos para tal parte. Pero algunas veces buscamos explorar, vamos a buscar un charco nuevo, o arrancamos para un río diferente, o hicieron un lago nuevo, y no nos cercioramos qué hay en esos fondos, qué peligros pueden haber. Y tomamos, no es que yo sé nadar y entonces no vemos los peligros que nos generan otros sitios nuevos. No es lo mismo estar nadando en una piscina con unos profundidades donde hay unas normas que nos dicen de cómo hacer estas piscinas y cómo estar adecuadas para el disfrute de las personas, que nadar en una represa con unas profundidades a veces que no la tenemos, no percibimos la profundidad como tal, ¿cierto? Porque muchas veces estos embalses o estos espejos de agua lo inundan tal y como está, eso no lo aplanan, no lo organizan, sino que tal y como está la topografía del terreno, así inundan y muchas veces usted está en un sitio que tiene 50 centímetros, da dos pasos y se encuentra un caño, ¿cierto? Que tiene 10 metros, 12 metros, entonces a veces no dimensionamos eso. También los inundan con sus troncos, pueden haber lodos, vegetación todavía, que a veces no, hay plantas pues submarinas, ¿cierto? Que generan un ecosistema de allá y eso nos genera pues como también eso es una situación de riesgo. A veces subestimamos también, ¿cierto? Sabemos nadar mucho, venga, avancemos, 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 y nos alejamos de la orilla cuando ya estamos a una distancia bastante imprudente, no prudente, ¿cierto? Que creemos que podemos volver, ya regresamos cansados, fatigados y a veces no alcanzamos nuevamente, no llegamos nuevamente a la orilla. Y máxime cuando uno a veces se engaña en el agua, ¿no? A veces cree que está cerca de la orilla y hay que bracear bastante para llegar a esa orilla y la fatiga es bastante y más si uno no está, pues, si no está entregado al deporte, no es atlético y este tema de la natación sí que necesita eso, un estado físico saludable en la persona y a veces pues combinamos cosas como alcohol y otro tipo de cosas y nuestro sedentarismo no nos da para decir que vamos a ser unos expertos nadadores, pero entonces a veces esas situaciones y alejarse de la orilla, subestimar esas distancias genera bastantes accidentes. Uno cree poder nadar a estas distancias, pero no. Y es mejor no arriesgarse nunca para no entrar en estas situaciones. Nadar rápidamente aguas adentro, alejarse de la orilla, de las playas o las riberas y estar demasiado cansado para regresar. Hacer las cosas con calma, conservando la energía y no exceder sus propias facultades físicas. Son todos factores básicos de seguridad. Entonces, si no sabemos nuestra capacidad, muchas veces no decimos, no, estamos bien, yo aguanto lo que sea, yo nada, yo soy un experto en eso, pero
Como les digo, no es lo mismo nadar en una piscina donde usted hace 10 piscinazos que nadar 100 metros en un embalse o nadar 10 metros en un río donde hay corrientes, donde hay que bracear un poquito más fuerte o en el mar, nadar en contra del oleaje y nuevamente regresar y a veces las corrientes no están arrastrando hacia la orilla, sino que están llevándolo uno mar adentro. Entonces, ese tipo de situaciones no genera que uno tenga la capacidad de nadar esas mismas distancias. Hay que poner mucho cuidado a esa situación de riesgo. Eh, Nadar solo, sin ningún tipo de compañía, velar, o sea, dejarse llevar del agua, relajarse y a veces esa situación de estar solo en el embalse o en el agua, perdón, genera ese relajo de que uno se va dejando llevar y cuando ya quiere buscar cerca a la orilla o fondos más bajos no va a tener la capacidad de regresar nuevamente. Nunca se sabe lo que puede suceder a cada uno estando solo. Por lo tanto, es mejor no arriesgarse innecesariamente. O a veces uno entra, ¿cierto? El cuerpo está adaptado a unas temperaturas, está nadando, no necesariamente puede estar muy alejado de la orilla, pero el cuerpo reacciona a esas temperaturas más frías o de pronto el estar en movimiento, ¿cierto? Y de pronto uno no es muy activo y es muy sedentario, genera de que me dan calambres, hay reacciones en el cuerpo que estando solo no las puedo sortear y me genera ese riesgo. Entonces, la idea cuando estemos nadando y estemos en los espejos de agua o realizando trabajos dentro del consorcio en esos espejos de agua es muy presente y mucho cuidado a no estar solo, siempre estar en compañía de alguien, trabajar con un compañero o si vamos a nadar, si vamos a hacer alguna actividad acuática, pues con un compañero, nunca estar solo. Los soportes artificiales tales como flotadores, chalecos salvavidas, tablas de natación, llantas, gusanos flotadores o anillos salvavidas y otros auxiliares de flotación, los artefactos artificiales, si son usados adecuadamente, pueden ser instrumentos de seguridad, pero si se sobreestima este factor, pueden crearse dificultades. El hecho de que estemos sobre una tabla de flotación no quiere decir que no vamos a entrar en un riesgo y que no nos puede resbalar o que no se puede desinflar o que no se puede dañar o puede llegar a fallar, ¿cierto? Pero es importante siempre tenerlos. Vamos a hacer un trabajo acuático cerca a la orilla del río, cerca al embalse, aquí en las piscinas de lodos, no sé, en Villaluz en la piscina también, siempre tener cerca los aros salvavidas. Y el personal que esté trabajando en la balsa o de pronto allá, varias veces nos han tocado hacer uso de las lanchas, aquí inclusive tenemos lanchas, ¿cierto? Propias del consorcio. Esos trabajos requieren de siempre la persona uso del chaleco salvavidas y nosotros también si vamos a hacer alguna actividad, una expedición cerca a esas orillas, pues ojo con los chalecos salvavidas, siempre tener estos soportes, no nos dan el 100% la seguridad, pero sí es muy importante tenerlos. Sobrecarga en los botes o lanchas, es mejor llevar una persona de una persona de menos, ¿cierto? Para para no generar sobrecargas y que estas lanchas limiten su capacidad de flotación y nos genere un naufragio, una caída o una hombre al agua, como decimos en el rescate. Entonces, mirar la capacidad de estos botes, ellos, muchos, cuando son certificados, cuando son fabricados por una empresa reconocida, tienen unas placas cerca, casi siempre van cerca donde está el motor, casi siempre están por ahí esas placas y le dicen la capacidad de pasajeros. Y si no por su diseño, ya hay muchas que por su diseño como tal si son legales, porque muchos de estos botes son artificiales y mucho, eso no está normatizado y podemos, desde mi experiencia en un municipio turístico como es Guatapé, uno ve muchas de las embarcaciones que son fabricadas y construidas por ahí en cualquier taller, simplemente van y compran los químicos que son fáciles de conseguir, la fibra de vidrio y todos estos instrumentos que necesitan para hacer botes y los hacen sin problemas.
Otras personas que tienen menos recursos van y consiguen dos, tres tablas o cortan inclusive la madera, consiguen brea y construyen botes artificiales y eso le pone una cantidad de gente a eso. Pero por su diseño a veces uno los busca, los pueden buscar, algunos por su diseño nos dan la capacidad de carga de estas lanchas, pero no, si vamos a generar un permiso o liberar alguna actividad en temas acuáticos y más en las lanchas y se nos viene una cantidad de trabajos, se nos vienen cantidad de trabajos que son algunas en el embalse y con espejos de agua ya venimos trabajando hace mucho rato, entonces esa capacidad de, de esas balsas y esas lanchas hay que mirarlas para decir cuántas personas debemos de tener ¿qué? En estos medios de transporte fluvial. Otras situaciones de riesgo, la profundidad, los fondos, el oleaje, las corrientes, ya hemos hablado de estos, empujones, saltos, carreras, esas charlas, esas chanzas, venga yo lo empujo, venga yo lo cojo de pies y manos y lo tiro al agua, eh, estoy parado en la orilla y venga lo empujo, nada más lo voy a mojar y no pasa nada, esas charlas, esos empujones en el agua, venga yo lo hundo a ver qué hace, qué reacciona, ha generado una cantidad de ahogamientos. Entonces, exponernos a esto en estas espejos de agua, mucho ojo con eso, y más cuando estamos en paseo, que a veces nuestras charlas no son la mejor, no tienen la mejor respuesta de una risa, sino una gran tristeza para una persona, una familia, por el tema de un ahogamiento, simplemente por una situación de charlas y cargas que no se deben de hacer. No cumplir normas de higiene, ducha, comida, alcohol, etcétera, como normas. No es que esté comprobado científicamente que decir que si una persona se come un sancocho, ¿cierto? Y se mete inmediatamente al agua, el cuerpo suyo va a reaccionar. A alguno le dirá a uno, no, yo he hecho eso, a mí no me pasa nada. Pero, pero sí hay muchas situaciones de que ha generado eso, de que la gente diga, ah, no, él comió, se disfrutó, tomó un sancochito, se metió al agua y empezó a ahogarse, ¿cierto? Pero en el momento de una inspección, de una necropsia, algo que le tenga que dar un cuerpo, pues no va a decir, no, la persona se ahogó porque comió un sancocho. Eso no está determinado, ¿cierto? Los estudios no le han generado eso, que el que coma una cochina se vaya, pero sí es prudente porque la digestión del cuerpo, ¿cierto? Si el cuerpo se, uno come y digiere algo, ya tendrá alrededor de una hora, hora y media para decir, el cuerpo así empieza a digerir, ¿cierto? Su primer tiempo de digestión es en ese tiempo prudente. Y máxime si no lo vamos si comemos a veces bastante calientico ese sancocho que cae, que como los dedos, muy pendientes de eso, esos choques y esos choques de temperatura, el cuerpo está adaptado, pero a veces abusamos de él. Alcohol, ya saben, pues esa combinación mortal que se hace, eso no se combina y más con temas de agua, eso ya de pronto, ya el que quiera un jacuzicito, algo bajito, donde esté seguro, pues ingiere alcohol y eso pasa mucho, pero ya para nadar profundidades uno no está adaptado para eso. Entonces, vamos a unas normas es una duchita antes, digamos al cuerpo, hey, vea, lo voy a poner, lo voy a cambiar la temperatura ya, no es coger usted y bajarse, llegar al sitio y de una vez al agua, no, dúchese, dígale al cuerpo, venga, que lo va a mojar, regule temperaturas y ahí sí utilicemos esos espejos de agua para hacer nadar o el disfrute de cada quien, pero hagámoslo con unos tiempos determinados y en momentos adecuados. Condiciones climatológicas extremas, o sea, hay que mirar cómo están las tormentas, las lluvias, la humedad, el calor, para que no generen las condiciones de riesgo y no llegar pues a tener accidentes por ahogamiento. Cuando el entusiasmo es mayor que la pericia para nadar, un poco de conocimiento puede ser muy peligroso si no se emplea sabiamente. Entonces llegar, como les dije, bajarse del bus, usted meterse inmediatamente, un choque térmico, calambres, una cosa y la otra, y se dañó el paseo porque el hombre no generó una situación de riesgo. Ah, de pronto afortunadamente lo sacamos y no pasa de ser un susto, como también pasa de que estos espejos de agua, existe el ahogamiento y
y esa pericia para nadar, como les digo, yo no, a veces no la determina uno porque los espejos de agua no son los mismos, ¿cierto? Yo dentro de mi experiencia en el tema del buceo y el rescate, la mayoría, yo creo que las personas los cuerpos que he sacado, no me ha tocado muchas experiencias, muy pocas han sido salvar personas, ¿cierto? En temas acuáticos, muy poco me he afrontado, por allá me tocó una experiencia en un río una vez, algo de piscina, cuando estuve trabajando un tiempo en el parque de Confama también tuve la experiencia pues de como al sacar a algunas personas pues, como del agua, pero con sustos muy menores, muy leves. Y de pronto alguna vez en el embalse me tocó también hacer un trabajo con una persona pues que hizo inmersión, la persona no falleció pues, luego, pero también dentro de esa experiencia como tal, ninguna de esas personas me dijo o ninguna de los familiares de los ahogados me han dicho no sabía nadar. Créanme que la mayoría o todos sabían nadar. Muchas veces uno dice, no, es que el que sabe nadar no se ahoga, no. El que no sabe nadar es la persona que no se ahoga. Porque el que sabe nadar es imprudente, entusiasta, se lanza, se tira, venga, yo me tiro de la montaña más alta, del árbol más alto, venga, yo nado, es la imprudencia por todas partes. Y el que no sabe nadar, se queda en la orillita, coge una coquita y se moja. Entonces nunca se va a poner en una situación de riesgo, a no ser pues que se venga una corriente o a no ser que haya una chanza por ahí del empujón y lo tire allá pues. Pero muy pocas veces las personas que me ha tocado a mí en la experiencia sabían nadar, ¿cierto? Se creían. Y alguna vez me tocó un muchacho que era inclusive campeón, ya tenía varias medallitas aquí en Antioquia y en temas de natación se perfilaba para ser campeón y desafortunadamente perdió la vida de la forma más sencilla en un embalse. Era campeón y todo eso, pero en temas de piscina. Arriesgarse por salvar prestigio, aceptar retos, lucirse, la idea de que no puede uno arrojarse ahora, solo lleva a dificultades. Entonces, ese arriesgarse, lanzarse, no, venga que yo soy el chico lindo, venga yo saco, no, venga yo lo saco, yo me lanzo y saco a esa persona, acertar retos, lucirse, demostrar, eso casi siempre termina en tragedia. Entonces, no caigamos en eso. El instinto de explorar, construir balsas, saltar sobre rocas, árboles, agua, etcétera. Pues ya les he dicho bastante de este tema, entonces téngalo ahí como presente. Manejo inexperto de pequeños botes, tales como canoas, kayaks, botes de remo. Los botes pequeños pueden ser peligrosos y traicioneros si el que los maneja no lo hace con pericia. Entonces, si en temas de manejar botes, la persona tiene que estar certificada, acreditada. Creo que cuando estuvimos utilizando botes abajo en Capitanes, que navegamos ahí en ese tramo de río, algunos los entramos a algunos túneles, tuvimos algunos túneles pues tapados y todo, trajimos personas expertas, capitanes de navegación, se contrató personal experto para manejar estos botes. Así era, no, venga, yo sé manejar un bote, no, debe ser una persona con bastante pericia. Si nos dan un kayak, lo que nos den, debe ser una persona experta, ¿cierto? La que hace la conducción de esto. Nosotros como tal, si no tenemos buena experiencia, pues no. Y máxime cuando salimos por allá a paseos, casi siempre queremos alquilar una bicicleta náutica, un kayak, un botecito pequeño, venga, que no pasa nada. Esos son los más peligrosos. Estar en esos botes es bastante riesgo y a veces tener el chaleco no quiere decir que estamos 100% seguros. Entonces, esa inexperiencia en esos botes pequeños genera una situación grande de riesgo. Cuando estamos en aguas lodosas o desconocidas, caídas repentinas, agujeros, las aguas desconocidas no solo son peligrosas en sí, sino porque sirven para disminuir la confianza del nadador y aumenta su pánico en situaciones de emergencia. Si no conocemos el espejo de agua, bastante peligroso. Aquí nuestros espejos de agua casi siempre todos están sedimentados, no vemos el fondo, no se ve, sino que es totalmente oscuro. Entonces, ese desconocimiento de esos fondos y
de esas aguas es una situación bastante de riesgo, mejor prevengamos, la prevención siempre, por si hay una caída repentina o resulta que dentro de ese sitio que estamos caminando había un agujero y nos fuimos allá, pues hombre, esa confianza hay que, en esa confianza en que yo sé nadar, soy un experto, no, o venga yo hago la actividad que yo sé nadar, no me genera a mí el 100% de la seguridad y la tranquilidad. Entonces, siempre que, como les digo, y siempre a la prevención, mucha prevención. Vamos a mirar algunos tipos, ¿cierto?, de accidentes en el agua. Esos accidentes los analizamos, analicemos cada uno de estos y qué podemos hacer en caso de que se nos lleguen a presentar, ¿cierto? No estamos exceptos pues de decir que a nosotros no nos puede pasar. Como les digo, ya tenemos muchos espejos de agua y hay actividades en estos espejos de agua. Entonces, cuando liberemos y vamos a liberar esta actividad, vamos a dimensionar qué puede pasar en caso de que un colaborador se nos precipite, nos vaya al embalse y cómo lo vamos a atender o cómo nos puede generar una situación de rescate exitosa en caso de que nos llegue a pasar. Entonces, número uno, tenemos el síndrome de inmersión, la hidrocución o el síndrome de inmersión, comúnmente conocido como trauma térmico, es un accidente desencadenado por una súbita exposición a aguas frías que el cuerpo provoca una irritación cardíaca que puede llevar al síncope o al paro cardiorrespiratorio, PCR. Parece que esta situación puede ser evitada si mojamos la cara y la nuca antes de la inmersión. Les decía ahorita, vamos a hacer un ingreso al agua, digámosle al cuerpo, venga, que es que vamos a mojarlo, vamos a meterle frío. El agua no sabemos qué temperatura tiene, no vamos a decir pues que vamos a tener un termómetro ahí para medirle el agua a la gente y decir, bueno, antes de, pero si nos toca ingresar al agua, si nos toca hacer una actividad de ingreso al agua, o si en nuestros paseos no, vamos a ingresar al agua, primero movemos la carita, bajemos un poquito la temperatura, las manitos, mira cómo reacciona el cuerpo, un poquito de estiramiento, más que calentamiento, estiramiento, ¿cierto? En caso de que nos toque hacer el ingreso, decirle a los músculos van a hacer actividad, ¿cierto? Usted inmediatamente entra al agua, entra en movimiento, porque usted ya pues con unas técnicas de flotabilidad va a entrar y yo creo que eso sí lo hace pues una persona con bastante experiencia en el tema, profesionales pues ya en el rescate acuático sí hacen pues ese tipo de flotabilidad de mucho tiempo, ¿cierto? Es unas técnicas, pero casi siempre nosotros tocamos el agua y empezamos a no sentir el piso y empezamos a hacer movimiento para mantenernos a flote. Entonces hay que decir a los músculos, ojo. Y también el tema de que no nos va a generar pues, ese choque o ese trauma térmico en el momento de ingresar a estos espejos de agua. La hipotermia, dos, es la hipotermia, la exposición de la víctima en agua fría, reduce la temperatura normal del cuerpo humano, pudiendo llegar a la pérdida de la conciencia y el ahogamiento secundario o hasta una arritmia cardíaca por paro cardiorrespiratorio y consecuentemente la muerte. Sabemos que todas las víctimas ahogadas tienen hipotermia, incluso aquellas que se ahogan en nuestro litoral tropical, ¿cierto? Así sean por allá, Cartagena, por donde hay temperaturas más altas o en algunos sitios, pues siempre cuando entramos en las aguas, las aguas ya regulan, bajan la temperatura y podemos entrar en hipotermia y ahí, por consiguiente, no, un accidente pues por ahogamiento. Y ya el ahogamiento, ¿cierto? Eso lo vamos a describir un poquitico más adelante cuando sea, pero puede generar este tipo de accidentes. Hay una clasificación de ahogamientos, ¿sí? Una clasificación para esos ahogamientos y hay que tener en cuenta pues eso al momento pues de determinar qué hacer con la víctima, cómo vamos a actuar y cómo vamos a hacer la recuperación de una persona que sufrió este accidente por ahogamiento. Entonces, en cuanto al tipo de agua, es importante para las campañas la prevención, ¿cierto? Es muy importante saber qué tipo de agua o en qué sitio estamos trabajando para hacer estas campañas, ¿cierto? Tenerlo en cuenta, cómo está
las profundidades, qué peligros podemos encontrar, una cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces, hay ahogamientos en agua dulce, piscinas, ríos, lagos o estanques, ahogamientos en agua salada, como el mar, ahogamientos en otros líquidos no corporales, tanques de aceite u otros materiales y otros materiales, ¿cierto? Entonces hay que mirar pues, y determinar en caso de que la persona haya sufrido pues, el ahogamiento como tal, en qué espejo de agua para determinar luego la atención como tal, cómo hacer. En cuanto a las causas de ahogamiento, indicar la enfermedad asociada al ahogamiento, ahogamiento primario, cuando no existe indicios de la causa del ahogamiento. Y ahogamiento secundario, cuando existe alguna causa que haya impedido que la víctima se mantenga en la superficie del agua y, en consecuencia, se precipitó el ahogamiento. Ahí vemos como el tema de la frecuencia, ¿cierto? Por el tema de la deuda, el 36% de los ahogamientos es más frecuente cuando la persona ingiere alcohol, ¿cierto? Ya que otras consecuencias podrían ser, le digo, convulsiones, traumatismo, enfermedades cardíacas y pulmonares, accidentes de buceo, barotraumas y otra cantidad que pueden generar una enfermedad que asocia pues como tal el ahogamiento. Una persona no se ahoga por tomar agua, por tragar agua, se ahoga es por la falta de oxígeno como tal, porque ya nuestra tráquea, nuestras vías respiratorias se obstruyen y no hay esa entrada de aire para nuevamente el oxígeno que requiere nuestro cuerpo. Entonces, a veces esos accidentes no se generan que porque la persona está tragando agua, no. Puede generar otro tipo de enfermedad o otro tipo de situaciones que generan el ahogamiento como tal. Porque si nosotros nos muriéramos por tragar agua, pues, ¿qué diremos entonces de las personas que se sientan por allá? O cuántas veces nos hemos sentado nosotros con la cajita de cerveza ahí al lado, y una, dos, tres, cuatro, cinco y hasta 10 y más, los buenos bebedores, y no se ahogan por eso. O cuando cogemos nosotros un tarro de agua, una cantidad y tomamos y no nos ahogamos porque estamos tragando agua, ¿cierto? O el que coge una gaseosa, una Coca-Cola completa y se la toma, eso no lo va a ahogar. Como hay otras que un simple arrocito o una gotica de agua lo pone a toser porque se ahogó en su momento. Entonces hubo una obstrucción de la vía, ¿cierto? Con poca cantidad de agua y se genera el ahogamiento como tal. En cuanto a la gravedad del ahogamiento, hay un grado, ¿cierto? Hay un grado para cada ahogamiento, unos signos y unos síntomas y unos procedimientos que hacer en caso de que nos toque. Entonces el grado, podemos iniciar que el rescate pues se generó, o muchas veces no lo generamos, sino que la misma persona se logra salir pues como del sitio de agua. Vamos a tener unos signos y unos síntomas que nos presenta la persona. Entonces, si la persona no presenta tos, no tiene espuma ni en nariz ni en boca, sin dificultad respiratoria, sin paro cardiorrespiratorio, simplemente una evaluación y dejamos ir a la persona, simplemente vamos, recupera y con eso no pasa nada, simplemente un casi, ese casi, no pasó nada, pero en temas pues de atención de la persona no hay una gravedad pues como tal para la atención de esta. Ya iniciamos con el grado uno donde ya nos tocó sacar la persona, donde ya hubo ese rescate, la persona tose, pero no tiene espuma ni en boca ni en nariz, la dejamos en reposo, le damos hacemos un calentamiento con la persona, que nuevamente recupere pues la temperatura o que no haya entrado en hipotermia. Le damos una medida de confort, una chaquetica, una sabanita, tranquilizamos a la víctima para que se relaje, que el susto fue tremendo. Y no hay necesidad de ni oxígeno ni hospitalización. Esa persona pues no genera sino un simple susto, pero ya unas poquitico de consecuencias porque genera una tos como tal porque de pronto en su momento hubo un cerramiento de nuestra vía aérea, una obstrucción, pero no hay pues como mucha, no es complejo que la persona
se vaya para la casa, sin, no hay necesidad pues como hospital. Si tenemos el recurso de, aquí en el consultorio tenemos el recurso siempre de afortunadamente las ambulancias de la brigada, pues llamémoslo, así sea una pequeña cosa, vamos a llamar al equipo para que haya una atención del paciente, pero si nos pasa a nosotros, en otros no es necesario pues como encamillar y hacer todo un protocolo de rescate para esta persona. Tema del grado 2, ya hubo una, una inmersión, la persona presenta poca espuma en boca y nariz, ya debe haber una tensión. Entonces vamos a poner oxígeno nasal a 5 litros por minuto, hay un calentamiento corporal, un reposo, quitamos ropa, desprendemos, si no tenía, pues si la persona está sin ropa, en pantaloneta, pues simplemente retiramos lo que esté húmedo, lo que esté mojado y ponemos ropa seca, una sábana, entramos nuevamente a elevar temperaturas, darle confort a la persona, ¿cierto? Y ahí sí hay una hospitalización, una observación hospitalaria por de 6 a 24 horas. La persona debe ser llevada a un centro hospitalario. Cuando ya llegamos a un grado 3, ya hay un poquito más complejo, mucha espuma en boca y nariz, con pulso radial palpable. Yo creo que ya en el tema de pulsos y todo, ya ustedes estuvieron en un curso con nuestros compañeros en primer respondiente y ya le hemos hablado un tema de médico y si no, pues simplemente volvemos a retomar o a investigar un poco más de este tema. Ya la persona hay que darle oxígeno con máscara facial a 15 litros por minuto en el lugar del accidente. Eso es inmediato. Posición lateral de seguridad sobre el lado derecho. Esa posición lateral de seguridad, recuerden que es el caso de que la persona nos vomite, empieza algún líquido por la vía respiratoria que no nos vaya a obstruir, hay que poner una posición de seguridad. Se debe llevar a un hospital y allá ya va a haber un tratamiento y una perdón, del traslado pues a sala de UCI como tal. El grado 4, en este grado 4 de la persona ya nos presenta mucha espuma en boca y nariz sin pulso radial palpable. Entonces hay que mascarita de oxígeno facial 15 litros por minuto en el lugar del accidente. Observe la respiración con atención. Puede haber paro respiratorio, posición lateral de seguridad sobre el lado derecho, ambulancia urgente para mejor ventilación e infusión venosa de líquidos. Internación en UCI con urgencia. Esta persona hay que correrle bastantico, ¿cierto? Pero hay pulso todavía en la persona. Simplemente necesitamos esas vías respiratorias, buena oxigenación. Ahí no es simplemente, ay, la persona está desmayada, no, mucho cuidado con eso, que ha pasado ese tipo de personas que lo sacan, están inconscientes, pero no se dan la tarea de revisar pulsos y empiezan a hacer RCP y a veces entra la persona más complicación. Entonces vamos a tener muy presente ese tema, si tenemos los recursos y si no, traslado inmediato. Sacamos, tomamos pulso, viene, si hay facilidad de oxígeno le ponemos en el sitio, si no, pues ventilar, ya determinan, no son muy de acuerdo pues con estas ventilaciones eh, boca a boca, eso, y más ahora que temas de COVID y todo este tema pues que hay con pandemias y todo eso, ¿cierto? Con estos virus, ya eso determina a la persona si da respiración, si da ventilaciones, pero lo más importante es tener recurso y un traslado rápido. El grado 5, ya hay un paro cardiorrespiratorio, perdón, un paro respiratorio, pero con pulso carotídeo o signos de circulación presente. O sea, está el paro respiratorio, pero no hay paro cardíaco. Entonces hay como les digo, no soy partidario. Acá como tal todavía nos presenta que hay que hacer ventilación. El tema de la ventilación, si tenemos el BBM, ¿cierto? La máscara boca nariz, pues damos ventilaciones. Y si no, pues tratar de darle oxigenación a la persona como tal. Y ya el grado 6, ya entramos en un paro cardiorrespiratorio. Entonces, iniciamos RCP, reanimación cardiopulmonar, vuelvo y repito.
Aquí es un protocolo, un procedimiento, pero ya el tema de dar respiración boca a boca lo determina la persona. Si usted tiene ahí a su mamá, a su hermano, a su tío, a su sobrino, ya usted determinará si la ventilación es o no, pero hay que ventilar. Entonces hay un protocolo que dice 2 ventilaciones, ¿cierto? Por 30 compresiones cardíacas con un socorrista, o 15 por 2, 15 compresiones por 2 ventilaciones con 2 socorristas. Y después de tener éxito del RCP, pues trate como grado 4, o sea, grado 4, y casi siempre estas personas también tienen internación en UCI, pero de urgencia el traslado. Y por último, ya cadáver, pues ya nos va a mostrar que la persona tiene un tiempo ya determinado, ya nosotros no observamos la inmersión de la persona, o ya mucho tiempo en búsqueda, a veces pasan más de 5 minutos, ya muchas veces no hay casi nada que hacer o nada definitivamente, ya hay, después de una hora hay rigidez en el cadáver, empiezan las descomposiciones corporales o viscerales, ya ahí no hay que, si ya saca una persona con todo ese tiempo, no hay nada que hacer con ellos, ahí no inicia ni RCP, simplemente llamar a medicina legal, informar a los entes de control y dejar pues como así, pero no iniciemos RCP para no tener pues como esa complicación. Vamos a mirar algunos principios generales del rescate acuático, eh, sondar un poco pues en este tema de esto para mejorar en caso de y qué podemos hacer antes, que es lo más importante. Esos principios, la idea es pues tenerlos muy en cuenta y trabajarle más que todo a estos temas. Como principio uno, la prevención. Siempre la prevención es más importante que cualquier cosa, más en temas acuáticos. Prevenir es lo más importante. Vigilancia constante. No podemos simplemente montar unos protocolos, procedimientos, decir pongan el chaleco, pongan acá una cosa, la otra. No, es vigilancia constante durante la actividad. Si la hacemos aquí en el proyecto, en estos espejos de agua, ya si es a nivel recreativo, en nuestras casas, en algún momento se ven enfrentados ustedes a esta situación, vigilancia constante es muy importante para que no vayan a haber accidentes o se vayan a presentar los ahogamientos y nos toque entrar en un rescate como tal. Control siempre de la situación, si se materializa, saber controlar esto, saber eh, hacer las cosas para no generar un riesgo mayor o un peligro o que se presente inclusive la muerte en una situación de emergencia o de rescate acuático. Destreza y rapidez, pues es, como les digo, siempre en el tema del rescate, los rescatistas y los salvavidas son las personas que deben de tener mejores destrezas, hacerlo rápidamente. Ya miraron ahorita que el factor tiempo en estos rescates es muy importante. No dejar pasar el tiempo garantiza la vida o la muerte de una persona. Vamos a mirar algunos métodos de rescate para la atención de, de estos ahogamientos. Eh, estos métodos de rescate, nunca se debe arriesgar la vida innecesariamente. Por supuesto, siempre es importante poder y saber actuar rápidamente en una emergencia, pero no se debe hacer sin pensar. Hay que ocupar unos cuantos segundos para penetrarse de la situación y encontrar algún método seguro, fácil y adecuado para ayudar. Entonces, a pesar de que se hace rápido, hay que respirar, tomar ese airecito, el pare, piense, actúe antes de, porque, como le digo, cualquier segundito hace significar la vida o la muerte de la persona como rescatista, o nosotros en su momento saber controlar la situación en la emergencia muy rápido, pero muy seguro en lo que se va a hacer, porque es una situación que a pesar de que estemos preparados con conocimiento, en un rescate de esto se nos va a dificultar mucho una emergencia y presentamos muchas veces en las situaciones de emergencia y la experiencia me da para los temas de rescate, los salvavidas, las personas que se han ingresado al agua a rescatar a una persona,
son los que terminan siendo las víctimas de ese rescate. Vamos a ver dos métodos, existen dos métodos de salvamento y rescate acuático. El método número uno es el indirecto y el método número dos es el método directo. Procure no meterse al agua a menos que sea absolutamente necesario. Regla número uno del salvamento y el rescate acuático. Lo último que van a hacer es ingresar al agua. Sonará irónico, no estamos pues siendo rescatistas o el tema de rescate acuático no quiere decir que debemos de ingresar al agua, no. Eso es lo último. El último recurso es ingrese al agua, porque cuando ingresamos al agua hay que tener métodos de defensa acuático, conocer procedimientos de nado con personas, conocer procedimientos o temas de salvamento, tener recursos, si no los tiene, cómo proceder, métodos de ingresar a la persona, métodos de agarre, métodos de zafe, defensa personal en el agua, una cantidad de cosas que las tenemos que afrontar en el momento de una emergencia. Entonces, no meterse al agua es lo más importante. Si ya tomamos la decisión, si ya nos lanzamos al agua a hacer un rescate, es cuando ya hemos agotado la mayoría de recursos. El método directo, ¿cómo se realiza? ¿Cómo lo vamos a proceder? Se presenta cuando el auxiliador o socorrista no está en las condiciones de hacerlo de persona a persona, por lo que se efectúa el salvamento por extensión utilizando los siguientes elementos. Siempre, siempre, y la mayoría de veces, pues a pesar de que tengamos el conocimiento del rescate acuático, pues la disponibilidad aquí no la vamos a tener nosotros para eso, nuestros espejos de agua y nuestros sitios de riesgo para el tema acuático en la obra no vamos a tener la indumentaria adecuada para ir por una persona, para ir cuerpo a cuerpo. Entonces siempre vamos a tener este método de rescate indirecto, el que más recomiendo es en nuestro plan principal de rescate para liberar ese frente. Contemos siempre desde que están los aros salvavidas, que aquí en la obra tenemos, los chalecos, cuerdas, hay una cantidad de recursos que se tienen. Y lo más importante es si tenemos una brigada de emergencia o si hay una ambulancia, si podemos tener los recursos cerca a esa actividad, mucho mejor. Para este método directo vamos a tener unas extensiones, ya puede ser sea con la ropa, con un objeto, con una vara, con algo que me dé una extensión para no tenerme que meter al agua precipitadamente. Siempre tengamos esas extensiones, las hacemos por cuerda, flotadores neumáticos, boyas, una cadena humana, ¿cierto? A veces si no tenemos el recurso, pues hacemos una cadena humana para extender un poco más que lleguemos a la persona. Entraría una persona, luego otro codito de la mano, hasta que lleguemos a la, al paciente. Si usted tiene el paciente a flote, está gritando, está chapaleando, no lo vamos a perder de la visual, pero esa persona mientras esté brincando, chapaleando, con la cabeza está a flote, esa persona está batallando, esa persona no necesita prontitud de rescate. Tómese el tiempo, láncele algo, que se agarre, que láncele una cuerda, que se agarre, vaya por él, pero en ese momento no entre usted en desesperación porque la persona está en flote, no le está pasando nada, simplemente está asustada y está buscando flotabilidad. Ya cuando lo perdemos de vista, ya cuando se nos hace una inmersión, que ya nos toca sacarlo dentro del espejo de agua, cuando ya hay una inmersión, ya es la cosa es diferente porque se requiere de tiempo, ya la persona está inconsciente, la persona hay que sacarla, llevarla a la orilla, si la podemos sacar, una cantidad de cosas, pero si la persona está en flote, está peleando, nos da tiempo de lanzarle muchas cosas. Entonces no entremos en desespero en ese momento. Podemos utilizar sábanas, toallas, manteles, camisas, se puede generar para extendernos como tal. El método directo, que es el más riesgoso, que el socorrista tiene que tener unas cualidades atléticas, físicas, una cantidad de cosas, es aquella persona o es aquel método que se realiza de socorrista víctima, es decir, de persona a persona. Este se efectúa cuando el socorrista tiene una condición mental, física y atlética que conoce, que sabe y aplica los diferentes métodos de agarre, ajustes y defensas. No se le olvide que a nivel de Colombia el SENA es la que certifica a estos socorristas. Hay otras entidades, ¿cierto?, que dan capacitación y a nivel internacional certifican estos rescatistas acuáticos y algunos rescatistas se forman también
en temas de grupos de socorro, la Cruz Roja, Defensa Civil, los bomberos, pero decir que uno está físicamente o que está apto siempre para ser ese socorrista es difícil porque tomar esa carrera es complicado porque debe de mantenerse atléticamente muy bien, hacer un ingreso al agua, hacer un nado o, o tomar distancias en el agua, es nadar bastantes distancias en el agua, requiere un estado físico bastante exigente. Y recuerden que cuando uno va por una víctima en el agua, la persona que está buscando es flotabilidad. Él en usted es una persona que está, una boya. Usted no es ya el que está al frente, si es un familiar el que se le fue o si es un compañero de trabajo el que se está sufriendo en ese momento, lo que está buscando es flotabilidad y usted cuando va por él se le convierte en una boya de flotación. Entonces usted con él para afuera y él con él para adentro tratando de flotar. En ese momento la persona, la víctima tiene la adrenalina disparada. Recuerden, una persona con adrenalina hace una cantidad de cosas que vuelven casi que superhumanos, porque ahí está donde él dicho, yo con ese susto me tiré por acá, me salí, me subí, ¿cierto? Pero a la hora de ser consciente usted no va a hacer lo mismo. Entonces esa persona te está duplicando en fuerzas, te está duplicando una cantidad de cosas. En- Tengamos muy en cuenta eso. Y ya estos socorristas conocen de defensa personal en el agua, SAFES, agarres, que no es simplemente ir por la persona y cogerla del pelo y sacarla. Eso requiere de bastante condición física. Aquí en la imagen vemos un ingreso, ¿cierto? Se le pierde de la visual a la persona. Simplemente lo que hace es un empuje de la víctima y lo saca a flote, pero nunca hay un agarre directo con la persona. Ya la persona inconsciente o la persona está peleando y usted lo primero que agarró fue el cabello, pues ahí la imagen dice, hay que agarrar por el cabello, ya, pero siempre estar lejos de que la persona lo pueda agarrar a usted. Después de que lo agarre, esa persona se está aferrando a la vida y no lo va a soltar y ya va a dificultarse usted porque ya le están amarrando un brazo, una mano y se dificulta el nado como tal. Ya hay aquí un agarre por encima de los hombros, ¿cierto? Donde la persona la tenemos a flote, hay que cuidarle que no haya, el agua no le está tapando vías respiratorias, una técnica pues de bloqueo de la persona. Y en ese momento, miren la posición en la que está la persona en el dibujo como tal, que está aquí nadando simplemente con un brazo, con sus piernas, y tiene un brazo ocupado, ¿cierto? Y le tiene que estar dando aliento a la persona, una cantidad de cosas que deben de hacer a la hora de sacar esa persona. Aquí estamos a la espalda de la persona también, bloqueándole simplemente un brazo, ¿cierto? Por las axilas, ¿cierto? Ahí en esa parte es una parte muy sensible y la persona en algún momento brusco pues se harán unos temas de dolor y de apretar en ese sitio para que la persona no vaya pues como a hacer ningún agarre como tal y le genere a uno pues como ese riesgo. También tenemos otro bloqueo, ¿cierto? Ya ese es como una inmovilización, me pongo a flote, simplemente lo que le estamos generando a la víctima es tema de flote, de que alguien nos llegue y nos ayude, porque ahí estamos bastante simplemente bloqueando una persona que está alterada, estresada en el agua, pero como le digo, esto se logra con muchas técnicas, esto en los muñequitos se ve fácil, diría uno, pero en el agua es otra cosa, y una persona en esa situación es bastante complejo. Hay otra cantidad de técnicas que el curso como tal es corto y no le da uno tiempo para mirar la cantidad de cosas y a la práctica pues es otra cosa. Aquí ya utilizamos un recurso que es una camilla de inmovilización, ¿cierto? En el agua, donde hay un equipo de trabajo, donde se bloquea al paciente, donde se puede hacer inmovilizaciones, porque por recuerdo que también hay por traumatismos, también puede generar ahogamiento, inmovilizar a la persona en el agua, ¿cierto? Hay unos recursos y unas técnicas que se hacen y también lo podemos hacer. Pero todo esto es entrenamiento, capacitación, condición física, atlética, que conoce, que sabe y que utiliza estos métodos de defensa. Ir por una persona en el agua no es fácil. Y hay historias de padres que se meten a salvar a sus hijos de 9, 10 años, personas de 40, y terminan falleciendo, terminan siendo las víctimas y la persona que realmente estaba ahogando, que era la víctima, resulta saliendo a lo último del agua o por otro medio lo rescatan y fallece. Entonces,
Ojo con una decisión de esas o en el momento que tomen la decisión, es bastante complejo. Vamos a ver la cadena de supervivencia en ahogamiento, ¿cierto? Entonces tenemos lo que es como número uno la prevención, nuevamente, prevenga el ahogamiento, esté seguro en el agua y sus alrededores, siempre prevenir, chalecos, cuerdas, cómo está la persona, sabe nadar, no sabe nadar, si le ponemos flotador, si vamos a hacer a retirarnos muy lejos de la orilla, todo lo que tenga que ver en prevención, evita esos ahogamientos. Segundo eslabón, reconozca el peligro. Pida a alguien que llame para pedir ayuda. Reconoció el peligro, reconoció que alguien se está ahogando. Primero pida ayuda, tome buenas decisiones. Como tercer eslabón, proporcione flotabilidad para evitar sumersión. Láncele donas, láncele un chaleco, láncele una cantidad de cosas a la persona mientras está en flote, ¿cierto? Y si es usted, pues sea paciente mientras esté nadando, trate de conservar la calma y que le lancen algo para poder ponerse a flote. Evite ponerse a nadar, evite nadar en contra de la corriente, evite una cantidad de cosas y ponerse a flote lo muy importante, si es usted la víctima. Pero como tercer lado, nosotros como rescatistas para evitar ahogamiento vamos a lanzar a alguien algo para poner a flote a la persona. El labón número 4, saque del agua, solo si él sí está seguro de hacerlo. Saque a la persona, mire cómo la va a sacar. Si el método indirecto es lo más importante, le lanzo cuerdas, le lanzo pongo un remo, extiendo un cuerpo, pongo pues cualquier medio para sacar a la persona. Ya si estoy seguro de que voy a ir por la persona al agua, si está en flotabilidad, pues saco. Y como último eslabón, proporcione cuidados, busque atención médica. Ya ahorita miramos los grados de ahogamiento y en esos grados tomar esas decisiones, pero sí o sí, si hay un accidente por ahogamiento, siempre busquemos atención médica de estos pacientes en la supervivencia. Vamos a mirar un poco material de salvamento. Aquí ya tenemos algunos materiales que podemos utilizar. No necesariamente tenemos que ser pues un equipo de rescate acuático en un frente de trabajo, no necesariamente vamos a andar pues con recursos, pero tenemos ya unos recursos y ojalá los exijamos cuando tengamos estas actividades cerca al río, al embalse, en los tanques que tenemos acá industriales, en las piscinas de lodos, en los sedimentadores, donde haya, vamos a exigir a esos trabajos estos materiales, el aro salvavidas, los flotadores, chalecos, cuerdas, tubos, brazos de rescate, eh, lata, la lata de rescate, ahorita vamos a mirar, boyas, torpedos, salvavidas, tubulares, algunos los tenemos, otros simplemente los reemplaza otras cosas, las pértigas, perchas, varas, cuerdas, férula, espina o camilla rígida. Aquí tenemos una camilla especial que es la camilla SCEP de rescate. Ya esa la hemos visto, aquí la utilizamos para muchos tipos de rescate, rescates con cuerdas, rescates eh, eh, de esticación vehicular y también es un equipo que lo utilizamos aquí en el tema de rescate acuático. Se adapta a estas boyas, estos aros salvavidas los tenemos, estos aros salvavidas, estos se tienen. Esto ya es más a nivel personal, pues cuando se hacen temas de rescate, de guardavidas o salvavidas, chalecos. Hay unos chalecos, no van a ser pues estos de rescate especializados, pero sí hay chalecos de salvavidas para la gente y para que tengamos. Cuerdas de rescate, recuerden que las cuerdas de rescate acuático no son las mismas cuerdas de líneas de vida que utilizamos en el consorcio, o no son cuerdas normales, son unas cuerdas de nylon que tienen flotabilidad, que tienen unas características que no se hunden al momento de lanzarlas al agua. Ellas tienen pues como unas características, tienen unas medidas específicas, ¿cierto? Algunas tienen de 20, 30, 15, 10 metros, dependiendo pues el sitio y la distancia que necesitemos con estas cuerdas. Las varas pértigas, eso se puede tener aquí en la piscina. En Villaluz se tiene una vara como tal para la limpieza y otras varas de rescate que se tienen ahí también. Los jumboló, estos torpedos, jumbolos, no los tenemos por acá, pero con estas donitas pues como tal las podemos utilizar, ¿cierto? Que eso hace casi la misma función. Y la camilla es que es de rescate, que es como bien muchos la conocen, la tenemos acá en el consorcio, esta la tenemos, ¿cierto? Simplemente ella
Hay algunas que ya vienen con unas boyas de flotación, se ponen aquí en los lados de los tubos para que haya más flotación y distancia, pero en estas esto se inmoviliza perfectamente en el agua. Como tal, esos son algunos elementos, van a haber otra cantidad de elementos, pero sí o sí, por favor, tengamos eso presente, que en prevención vamos a tener estos equipos y materiales de salvamento acuático en los frentes donde se requiera trabajos en espejos. Vamos a mirar unas recomendaciones para tener en cuenta, para evitar estos ahogamientos. Lo más importante en prevención siempre es estar alerta, tener atento y estas recomendaciones podrán evitar muchas catástrofes, podrán evitar muchas cosas en temas de emergencia. Como primero, 100% de atención en los niños a una distancia de un brazo y en presencia del socorrista, en presencia de usted, en presencia de la mamá, del papá. Con los niños tenerlos cerca, no es a mucha distancia, o sea, cerquita a usted. Y si le toca meterse al agua con él, mejor. Y si le va a hacer pataleta para no meter, mejor que no. Entonces, para que tengan en cuenta sus paseos, ojo con los niños que en cualquier momento se generan y generan riesgos mayores, porque ellos no tienen la conciencia del peligro. Los niños no tienen la conciencia de que el agua en partes puntas se van a ahogar. Ellos les parece algo divertido y por naturaleza nosotros estuvimos en el vientre de nuestras madres en líquido y entonces nos familiarizamos con eso. A pesar de que no estamos diseñados para permanecer en el agua, pues se nos familiariza algo de niños ese tema, ya el tema de, por eso uno dice que es más fácil que un niño en unas edades de 4 añitos en adelante ya es mejor enseñarle a nadar ahí, porque ya una persona adulta es más difícil que aprenda a nadar, no es imposible, pero aprende, pero es más complejo porque ya la persona sí tiene la percepción de que se va a ahogar, de que se hunde, de que se puede morir ahí, en cambio el niño no lo ve como un riesgo, sino como un juego, entonces con ellos hay que tener sumo cuidado. Establezca reglas rígidas de seguridad, siempre en temas acuáticos, establezca unas reglas con los trabajadores, simplemente sabe nadar, no sabe nadar, póngase chaleco, tiene que tener el chaleco, que me estorba, que me da calor, se lo pone. Entonces son reglas extremas para que no vaya a pasar nada de eso. Si vamos en un bote, si vamos a utilizar las lanchas, las reglas que para el manejo en esos botes, los APR, para esos botes de estricto cumplimiento para que no van a cometer pues un error al momento de un trabajo pues en estos medios acuáticos. Aprenda sobre emergencias acuáticas, aprenda a prevenir y tome medidas. Creo que esto es una abrebocas, esto simplemente es un curso que nos da la oportunidad nuestro consorcio, la RL Sura, el área SST, de aprender de muchos temas. Ya el que quiera profundizar y el que quiera tomar otras medidas, pues aprenda un poco más en temas de emergencias y en temas acuáticos. Cada día se aprende a nivel personal, pues cada día uno aprende mucho eh, nuevo, a pesar como no hay mucha normativa, pero literatura sí hay mucha. Hay otras normas internacionales y una cantidad de cosas que se pueden aprender en este tema para prevenir. Siempre me queda la conciencia y perdonen que les repita hasta 10.000 veces, prevenir mucho, porque realmente cuando hay una emergencia, la atención muchas veces es complicada y a veces la atención no es estar preparados para la atención, no es suficiente. Así tengamos todos los juguetes, un ahogamiento se presenta de la forma más sencilla. Restrinja el acceso a áreas náuticas con el uso de barandas, cercas, transportes, puertas que tengan cierre automático para restringir antes de no solo para no solo para en temas de niños, sino para nosotros también. Pues siempre poner en nuestras piernas de ojo las profundidades, la prohibición de ingresar en ellos, cerrar los accesos a esos medios acuáticos, es importante. Ya si vamos a trabajar en balsas, barandas, herramientas, cosas que bloqueen pues el que uno se vaya a resbalar, el que pierda pues o por una enfermedad aparición súbita cerca a la orilla o cerca a un espejo de agua se vaya y la persona allá, entonces es restringir. Nada en un lugar donde haya guardavidas, pregunté dónde es más seguro, como les dijimos ahorita, nunca nade solo, nunca esté solo,
en temas de trabajos en el agua o en temas de que estemos ya por diversión en el agua, nunca estemos solos. En las playas oceánicas, más del 85% de los ahogamientos ocurren en corrientes de retorno. Aprenda a reconocer y evítelas. Ya esto para los paseadores, para nosotros que nos gusta ir a esas playas, cuando tenemos la oportunidad, es reconocer esto. Eso hay videitos en YouTube, los invito también a que miren a reconocer esas corrientes de retorno, que a veces son muy traicioneras porque no las tiene uno en cuenta y lo llevan mar adentro y ocurren pues muchas fatalidades. Nadie siempre acompañado, use el chaleco salvavidas cuando pesquen en embarcaciones en áreas restringidas, pues si la persona pues que vaya a pescar siempre en áreas de riesgo acuático, el chaleco salvavidas. Evite ingerir bebidas alcohólicas antes de ingresar al agua. Creo que es uno de los, ahorita miramos el factor más común y las personas que ingieren alcohol o drogas pues, se precipitan más a tener ahogamientos. Entonces hay que evitarlos al 100%. No subestime su capacidad para nadar. El 50% de los abogados pensaron que sabían nadar. Ahorita ya hablamos también de ese tema. Entonces, el que sabe nadar muchas veces, o todos los que, como les digo yo, casi la mayoría de personas, todos los que yo en mi vida he rescatado cuerpos y todo, siempre han dicho, sabía nadar o sabe nadar. Entonces, mucho cuidado con eso. No practique la hiperventilación para aumentar la respiración, ¿cierto? Cuando nos hiperventilamos, podemos también entrar en inconsciencia, en mareos, en desmayos, en el agua. Entonces, eso de, venga, yo tomo y me hiperventilo para durar más debajo del agua, para meterme, para hacer apnea. Eso es más peligroso. Eso no es una buena práctica. Siempre que ingrese en el agua poco profunda o desconocida, hágalo primero con los pies. Asegure, mire el sitio de nado, el sitio de trabajo para identificar las profundidades que no lo vaya a hacer un peligro. Si se meten esas personas que llegan y han muchos accidentes en río generan así de la confianza. Venga, yo me tiro de acá y se tiran de cabeza o de clavado, como le dicen la persona, cuando se tiran de frente al espejo de agua. Han ocurrido demasiados accidentes con eso. Entonces, primero exploro, identifico cómo está para después hacer los shows y las ganas de lucirnos. Sea consciente de las condiciones de ambiente y obedezca las señales siempre. En la corriente no luche, flote, levante una de las manos y pida ayuda inmediatamente. Cuando estemos en corriente, si tratemos de flotar, no nadar contra la corriente, no pelear con el agua, deje que el agua lo lleve, mantenga un flote, si podemos levantar una mano para que nos vean, para ponernos en la visual y pedamos ayuda en caso de que nos llegue a pasar. Y si vemos una persona en ese sentido, lancémosle algo para rescatarlo. No intente entrar en el agua para salvar a nadie. Llame por ayuda profesional, arroje algún material flotante y espere la llegada de los profesionales. Aprenda a nadar a partir de los 4 años de edad, perdón, a los 4 añitos, pues ya nosotros nos pasamos de esa edad hace mucho rato. Entonces, todos los que tienen hijos, los que tienen sobrinos, primos, cantidad de personas en la casa, niños, todo es muy importante también, no solamente aprender cosas para nuestro trabajo, sino también para nuestras casas. Un niño a la edad de 4 añitos ya le pueden dar clasecitas de natación o ustedes mismos les enseñan. Cuando estén en espejos de agua, recomienden en piscinas, no pongan mucho flotador. Pónganle flotador si lo van a dejar solo, si lo van a tener un poquitico distanciado. Pero es más productivo nadar con ellos, tenerlos en los brazos, ponerlos a que floten, ponerlos para que ellos cojan, porque a veces los flotadores, la persona se dedica a meterse a la caca por flotadores o los niños y nunca van a aprender a nadar porque no ven la necesidad de que si van hacia el fondo tienen que mantenerse a flote. Entonces, enséñenles y disfruten del agua con ellos. No simplemente se vayan a un espejo, a una piscina y disfrutan ustedes como adultos y dejan a los niños para que naden y le ponen un chaleco y lo tienen, sí, lo garantizan de que flote, pero la idea es que también aprendan a esa edad para que tengan un recurso para el resto de la vida y no vayan a sufrir un accidente en un futuro. Mantenga el 100% de la atención en los niños a un brazo de distancia. Nunca nade solo. Nunca nade solo. Espero que les haya servido.
eh, algo este curso, que hayan aprendido un poquito del tema del salvamento acuático, aplíquenlo en los frentes de trabajo que tengan estos espejos de agua y se nos vienen muchas actividades acuáticas, temas de en este embalse, entonces, no, y todavía tenemos pues como espejos y tenemos muchos frentes como venía diciendo, entonces aplíquenlo a la vida profesional, aplíquenlo a la vida en familia, como les dije en un principio, casi siempre nosotros queremos buscar esa agua para nuestros paseos, tengamos ese plan de emergencia y de rescate, tengamos esa garantía de que no vamos a sufrir accidentes por ahogamientos. Eh, Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias a las personas que hacen este programa de capacitación para nosotros, para el área de SST y para todas las personas que participan de este plan de educación. Hasta una próxima. Muy quedo pendiente y en lo que les pueda servir. En la brigada profesional siempre nos van a encontrar. Y esperemos que no me llamen para tener temas de rescate acuático. Dios los bendiga. Que estén muy bien.